¿La economía podría eventualmente rebotar? Sí, pero a partir de abril del año que viene, cuando empiecen las producciones del campo, que son las soja, maíz y girasol, que este año estuvieron muy bajas. El año que viene se calcula que la temperatura y la lluvia van a estar normales y eso va a representar 2 puntos más del Producto Bruto del año que viene, solo con eso. Este año no sabemos cuánto va a caer, pero va a ser una caída que se calculaba iba a ser 0,5, primero positivo, después 0, y ahora dijeron menos 2,5. ¿Por qué? Porque no se está pensando en producir. Simplemente pongo la tasa de interés que puede frenar la huida hacia el dólar, aunque sea alto, y no hay otra cosa. Entonces, 60% de tasa. ¿Cuánto es el dólar? Bueno, ahora parece que entendieron la paridad teórica de equilibrio, que está en agosto en 36,9. Y hay que seguir todos los meses de acuerdo a la inflación que haya cada mes. O sea, el nivel de este dólar por debajo de 39, entre 38/40... Depende de la inflación que haya. Pero está bien, pero es un dólar donde uno podría decir que está en un nivel razonable para los próximos 60 o 90 días. Yo te diría que está razonable, pero tiene que seguir la inflación, porque si no la sigue vamos a tener las crisis que tenemos cada tanto. Pues yo creo que es mejor ir continuando con el tipo de cambio, subiéndolo algo cada mes. Pero entonces, perdón, ¿el dólar a 42 a fines del año próximo? A fines del año próximo no, fin de este año sí. O sea, fin de este año 42. Sí, fin de este año. Yo lo que digo es lo que me resulta de la paridad teórica de equilibrio. Si uno sigue esa paridad teórica de equilibrio con una inflación que va a estar en el 42% o algo por el estilo, no te podés quedar con el tipo de cambio en 38,20 o 38,50, porque no, carece de sentido. Por eso que se puso, antes de que nos aviváramos, nosotros, de que había tanto vencimiento del EVAX, de acá a fin de año, que son 400.000 millones de pesos, se puso una tasa del 60% para los depósitos, no para los depósitos a plazo fijo, sino para lo de los bonos, y es lo que están pagando. Pagan 60, te vencen 100.000 millones por cada martes del mes y ahí te ofrecen esa tasa de interés. Entonces vos tenés que ir, no tenés más remedio que ir, porque no hay ninguna duda que es altísima. Y cuanto más largo el plazo sea mejor. Entonces, ¿por qué tenemos recesión este año? Primero porque el tipo de cambio aumentó 130% contra el mismo día del año pasado. Es un número. Pero la inflación, ¿cuánto fue? Habrá sido 32. 31,7. O sea, agosto contra agosto del año pasado. Agosto contra agosto, claro. Entonces, todavía le faltan 100 puntos más de devaluación y no va a ocurrir eso en los próximos meses porque va a haber también una recesión muy fuerte. Entonces, el gobierno se siente que está, digamos, en ese sentido cómodo, pero no puede pensar en una etapa de crecimiento porque podría perder por el dólar. Entonces, tiene que poner tasa alta. Y de esa manera está mejor. Ahora, ¿por qué está cayendo tanto la demanda? Porque los servicios públicos, que eran el 13%, sin contar combustibles, la luz, el gas y todas esas cosas, con la época de Néstor y Cristina, pasaron al final de la época de Cristina a ser el 3%, nada más, mínimo. Entonces te regalaron el 10% de tu sueldo como gratis. Vos podías gastar lo que querías. No te costaba nada, porque vos ganabas eso y comprabas fácil, porque no pagabas los servicios. Eso se acabó, porque no hay forma para el gobierno actual de subsidiar tanto los servicios públicos. Tiene que cobrárselos al que los consume, no hay más remedio. No es que quiera o no quiera, no puede otra, porque si no, no llega a cero nunca, y no sabemos si va a llegar a cero tampoco. A lo mejor llega a cero, a lo mejor no llega, pero por lo menos lo intenta. Entonces, ¿qué pasa con la demanda? Se va a reconfigurar. Tengo que pagar los servicios que pueden ser mayores al 13% que eran antes, porque ahora el petróleo no vale $30 como valía en aquella época. Vale 70. Vale 70. Y a unos 77 el Brent, que es el que más se usa para estos negocios. Pero supongamos que llegara a 13, ahora no están en eso para nada. Entonces ahí va a haber un recambio y ya no va a aumentar más el servicio público. Eso es menos actividad en los bares, lo que estamos viendo en los restaurantes, lo que estamos viendo en esparcimiento, que subsidiariamente podría ser compensado porque no se vayan afuera y porque veraneen acá. Bueno, también va a ocurrir eso, porque irse afuera es imposible, porque no podés pagar este tipo de cambio, que es uno de los más caros que hay. No quiere decir que sea tan alto como parece hoy, porque ahora se produjo el cambio. Dentro de un tiempo se va a apaciguar, pero yo creo que es bastante alto. Nunca tengo ese tipo de cambio
tan alto, excepto en la época de Néstor, que estaba como 53 pesos de hoy, digamos. O sea, ya por el 2003-2004, donde la economía puso bajo la línea de la pobreza más de la mitad de los argentinos medida por ingreso, claro, pero después de la caída brutal del 2002, despega básicamente por el campo, entre otros aspectos. En esa época tuvimos un gobierno que podemos decir en forma un poco jocosa que era un gobierno neoliberal, porque tenía superávit externo, superávit de interno, tanto la nación como las provincias. Tenía una tasa de interés muy baja, un tipo de cambio altísimo. Toda la combinación que pide un neoliberal cualquiera, digamos. Entonces parecía que iba a ser un neoliberal. Después resultó que no. Vino Cristina a gastar y en vez de gastar el 28% del producto como gasto público nación, provincia y municipio, gastó el 47%. Ahora, en 3 años, Macri logró bajar a 42%. Pero es 42, es altísimo. Sí. ¿Cuánto tiene que volver? A 30, 32. Bueno, eso está eliminado en la perspectiva de tal cual se está pergeñando el presupuesto, porque incluso lo pactado, que era poco y pobre, de rebaja de impuestos, ni siquiera se va a llevar adelante, porque todos sufren la manta corta y por consecuencia no quiere nadie resignar ingresos, ¿correcto? Tal cual. Incluso va a haber más impuestos, tal vez. Ya hay, porque están los impuestos a los derechos de exportación, son un nuevo impuesto, que se había eliminado y ahora se reimplantó entre 8 y 12%, según como está el tipo. Una fórmula muy rara, que es en pesos, que se tendería a licuar a medida que el tipo de cambio suba. Porque tiende a que baje. A medida que sube el tipo de cambio, va a bajar la proporción. Y además dura hasta, creo que el fin del 2019. Está por verse. Todos los provisorios en la Argentina. Hasta hoy dura hasta el 2019. Impuesto al cheque fue provisorio, todavía lo tenemos. Todavía, bueno, el IVA fue provisorio y lo tenemos. Lo inventé yo en 1972, pero no quiero que se sepa nada porque muchos me podrían criticar. Queda como que Cavallo lo inventó, pero Cavallo lo reimpuso, no lo inventó. Ahora, esto de la inflación al año próximo que prevé, como decía Nacho, a 23%, ¿es factible a hoy cómo se ve el panorama? Es factible, porque el tipo de cambio no va a haber que actualizarlo, va a estar ya actualizado, siempre y cuando no caigan en la debilidad del político, que es decir, bueno, yo lo dejo atrasar, total, me va bien. Y entonces después se encuentran con que les viene todo junto y ahí se termina. Entonces, un cambio de política sería que aprendiéramos a no creerle a los políticos, en esa idea de que yo me puedo bancar este cambio con una inflación del 42. Es inútil pensar eso, porque no tiene forma de ocupar ningún espacio en la política el tipo de cambio fijo. No hay manera. ¿Te puedo hacer las 3 preguntas que me hizo una mujer muy amable, etcétera, que me abordó en el subte hoy? Lo primero, me dijo, que no me parece un dato menor. ¿El corralito es una opción, sí o no? ¿El corralito? Sí, bancario. En principio no es ninguna opción, porque ese es, digamos, el fracaso de Cavallo y después de Duhalde con el corralón. O sea, el corralito no tiene sentido, porque hoy no hay dólares y pesos, hay simplemente pesos y algunos dólares, pero no son... Y todos calzados, y en general hay más en los bancos que los que se prestaron. El corralito no tiene sentido. Decir el corralito es asustar a la gente de gusto, y yo creo que no vale la pena, porque no va a ocurrir. Okay. ¿El empleo se destruye en los próximos 6 meses o en realidad va a estar en una especie de meseta? No sabemos, pero ahora va a bajar el empleo, va a aumentar el desempleo, va a aumentar la pobreza, va a llegar a los valores que tenía Macri cuando empezó, al 30, 32%. Estaba en 25%, pero va a tener un aumento importante. O sea, en la lógica de Macri, que pidió que lo juzguen por la baja de la pobreza... Por pobreza cero. Va a estar... Casi cero. Sí, pobreza cero es casi un eslogan, pero en cualquiera de los casos que baje la pobreza... No, yo creo que definió bien, porque definió tres temas de política económica. Uno era la pobreza. Yo tengo que llegar a la pobreza que no me complique más la vida, porque la pobreza es lo que está complicando. Todos los planes, todas las demás ayudas que hay para los hijos y para todos son problemas de la pobreza que hay tan grande. Entonces, con eso tiene que gastar un montón de dinero del sector público en atender a la pobreza. Y bueno, eso le cuesta. Además, yo creo que también hay políticas de todo tipo en materia de que los opositores tratan de hablar de la pobreza todo el tiempo. Macri en general no habla mucho de la pobreza, pero es evidente que es alta y que va a volver a crecer. Él mismo creo que lo reconoció, que la pobreza va a volver a aumentar.
Y yo creo que ese es un problema serio de la política económica, porque tendría que seguir bajando y ahora va a aumentar de nuevo. Bueno, y la última pregunta, que es la que me hicieron muchos, antes de algún otro aspecto. ¿Cómo con las mismas recetas, y en todo caso con respuestas similares a las que hemos utilizado, reinstaurando impuestos, etcétera, podemos abordar o llegar a resultados diferentes a los que hemos tenido? Es una pregunta muy difícil. Bueno, en principio, el problema que tiene la Argentina como básico es el enorme gasto público. Entonces, si vos no lográs achicar ese gasto, que depende mucho de los empleados públicos, que los tienen básicamente las provincias y municipios, la nación también, pero en menor proporción. Ese es un tema que tiene más de 1 millón de personas de más. Por supuesto que nadie dice esto, porque a todo el mundo le cae mal y te pueden criticar. Pero de hecho es así. En segundo término, los jubilados, que se jubilaron sin haber aportado. Estos son muchos. Para poder bajarlos a lo que eran antes, 4.300.000 jubilados y pensionados, contando hasta las Fuerzas Armadas, ahora son casi 9 millones. Eso es imposible de bajar, no hay manera de ningún tipo de bajarlo. Y los tipos que entraron, o las mujeres que entraron en esa forma de poder cobrar y pagando una pequeña proporción para el gasto como aporte, nadie quiere, ninguno quiere. Entonces ese es un tema muy difícil. Y después están los planes, que son una dificultad que va a existir siempre y cuando haya pobreza. Y van a seguir existiendo este año y el año que viene, por lo menos. Más adelante no sé, pero creo que van a seguir también más. Entonces, tomando esos 3 problemas, que son exceso de gasto, no hay forma de encontrarle la vuelta a que eso baje, entonces vos tenés que aceptar una inflación. Es irremediable. Vos no querés tener inflación, igual la vas a tener. ¿La podés postergar? Sí, está bien. En algún momento era estigmatizante, así que se barrió el dato de la inflación y terminó siendo el ridículo que tuvimos. No tiene mucho sentido tampoco. Yo no la publico porque... Ni tener la pobreza del 5% y decirlo en el Foro Internacional como presidente. No, era 3% ya en un momento dado. Y 1.7 la indigencia. Digo esto porque, pese a todo lo que se atraviesa, también está ese contexto que es el arrastre, que explica también en parte, a lo cual la desidia del gobierno le sumó mucho el contexto actual. Orlando, lo último, lo de Clarence, ¿es verosímil? Que no sabía nada, que Cristina no lo conoce. Eso no. Porque es lo que dijeron esta noche. Ofende la inteligencia del más elemental sentido común. Piensen que Clarence era el que tenía una financiera y era el único al cual Néstor Kirchner, como gobernador en Santa Cruz, le autorizó a que los empleados públicos de la provincia tomen empréstitos con esa financiera, además, con Credisol, además del Banco de Santa Cruz, y luego le debiten de manera automática el crédito que habían obtenido. Que no conoce a Clarence, que tenía el mismo domicilio jurídico en Pasajes Carabela, donde estaba sentada Austral Construcciones, empresa que se constituyó, como dijo Lourdes, el 8 de mayo del 2003, 17 días antes de la llegada al poder de Néstor Kirchner, ofende el sentido común, con el mayor de los respetos. Son dos cosas distintas. Después discutimos lo que quieran, pero no. ¿Está bien? De acuerdo, yo estoy de acuerdo con vos. Bueno, perfecto, totalmente de acuerdo. ¿Es verosímil lo que cuenta Clarence de cómo se armaba el circuito? No, igual puede ser cierto que no los conozca en persona, que se haya manejado a través de Lázaro Báez y José López como él dijo. Porque, a ver, Néstor y Cristina tenían sus laderos. Eso no es relevante. Ella dice que no lo conoce porque lo que está tratando es de desautorizar lo que Clarence dice, que es que le llevaba la plata y que Cristina incluso definía a quién le pagaba antes la obra pública, que ni siquiera en algún caso se ejecutaba, y cómo direccionaba esa obra pública a tal punto que relata una obra en la Ruta 40 que era para Cristóbal López Indalo, a partir de cuyo grupo mediático naturalmente está discutiendo su libertad, por lo tanto no hay nada de afinidad con el gobierno, pero digo, también es válido explicitarlo. Y la verdad es que lo que Clarence dice parece absolutamente verosímil. Además estaba en un pendrive que aportó a la justicia con muchas empresas que ni siquiera estaban en los cuadernos de Centeno. Con todas las empresas que él tenía algún contacto económico. Sí, eso yo no lo niego. Yo lo que digo, que él, en ese sentido, hay algo que parece similar. Porque Cristina dice, yo no lo conozco a Néstor Clarence. Clarence dice, yo a Néstor y a Cristina no los conocí en persona. Sí a través de, y las órdenes las daba
Cristina y Néstor. Esto es lo que él dice en la justicia. Está bien. No es lo que Cristina quiere dejar como mensaje. No, ella lo que quiere decir, Eso es yo lo no que lo conozco, por supuesto. Que no conozca a alguien que hace Pero 30 años puede ser que no se transita conozca. el andariver de la toma de decisiones políticas y del poder, y que los empresarios indicaron que era el que le llevaban la plata para que lo negro se convierta en blanco, y que, como bien contó Nacho en una investigación exclusiva, detectó entre 2011 y 2015 91 viajes al Uruguay, incluso un día fue 3 veces en un abanico de 10 horas, y tuvo 22 encuentros en Uruguay con Daniel Muñoz, que pasaba por el mismo lugar. No, es evidente que... Huelgan los comentarios, digo. Sí, no, aparte no puede ser, todo es un complot. Muñoz declara por complot, Clarence lo mismo, López por complot, todo. No vio nada, no conoce nada, el marido hacía cosas, tiene 60 palos verdes en la casa y nadie, y no sabe cómo explicarlo, y a la vez nunca tuvo nada que ver. Ya me parece que discutir si tiene... Más o menos como discutir si la inflación es un problema en la Argentina, si discutir si la deuda pasó a ser un problema creciente. Es el 80% del producto ya la deuda. Bueno, por eso digo, ya es un problema. Entonces, dar esas discusiones no invalida no decir todo esto también. Las dos cosas pasan. Algunos te quieren mostrar solo una. Otros hacemos lo posible, otros te niegan todo, hacemos lo posible porque entiendas y comprendas lo que nos sucede. Muy bien. Orlando, gracias. No, gracias. No sabe lo que me alegro de verlo bien. Gracias. Y que pueda estar aquí con nosotros.